Año 1970. En el mundo del espectáculo, la famosa banda británica The Beatles anuncia públicamente su separación tras 10 años juntos y 13 discos de estudio publicados. En México, la selección brasileña de Pelé se proclama campeona de la Copa Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca. Pero además de estos hechos tan trascendentales, ese mismo año, en la Sierra Norte de Puebla, se llevó a cabo una terrible masacre de campesinos que el gobierno mexicano ocultó y rápidamente se perdió en el tiempo y en la memoria. Vamos a conocer la historia. Esto es Noticias Viejas, el podcast de las noticias perdidas, arrumbadas, polvorientas, olvidadas. El podcast de noticias que algún día fueron inquietantes, pero de las que ya nadie se acuerda. Noticias Viejas, un podcast de Aníbal Santiago e Ismael Méndez. Episodio 5. Monte de Chila, la masacre que nos ocultaron. Híjole, el Monte de Chila era bastante bonito, era gente de trabajo, pero los que los atraparon ahí en sus casas y en todo eso, los mataron. Arriba de 400 muertos. Encontraban niños por niños, encontraban hombre y así. Fueron parejitos, no dejaron nadie que viviera ahí. O sea, había una guerra muy fea, muy tremenda. El Monte de Chila era fértil como pocas geografías mexicanas. Los ríos Tecolutla, Necaxa y Axaxal bañaban sus bosques de encinos, pinos y chupales. Y en sus campos llanos brotaban impetuosos los cultivos, como si bajo la tierra fuerzas sobrenaturales trabajaran a destajo para que los de arriba gozaran la exuberancia de Jopala, el municipio del que Monte de Chila es parte y que en náhuatl significa lugar verde. Esa tierra era un estallido de verdes. La población del Monte de Chila, indígenas totonacas, era entusiasta porque a las penurias que infectaban su estado, Puebla, de a poco las vencían en su vergel. Pero había un detalle: la tierra no era suya. Carecían de papeles, aunque desde 1956 tramitaban con el gobierno federal la cesión de esa superficie labrada generación tras generación. Cerca de Monte de Chila vivía un pequeño trabajador. Azadón en mano para cortar raíces y aflojar la tierra, Asunción Cruz. En los años 60, un niño campesino nacido en esa región, la Sierra Norte de Puebla, a ratos salía de su comunidad, Arroyo Hondo. Quería explorar el vecino Monte de Chila, que irradiaba cosas buenas. Ahí llegabas y encontrabas de todo, gente de trabajo, gente que te platicaba. Yo me acuerdo que, pues en ese entonces me llevaba mi papá también. Yo recuerdo cómo le decían a mi papá: y si quieres trabajar, vente a trabajar, mira, aquí hay terreno, aquí hay todo, mira. Pero eran casas de zacate, casas de madera, de eso que le decían tejamanil. Era un pueblo sencillo, terrenos para la gente que trabajadora, la gente que chambeaba, eran para los pobres. O sea, la gente que vivía en Monte de Chila era gente trabajadora. Sembraba maíz, frijol, íbamos a comprar maíz, iba a juntar café, a pepenar café, pues lo que ya no les sirve al rico. La población bien bonita. Ese día que iba a ir para más ese pueblo, no había delincuentes. Entonces la suerte del Monte de Chila se torció. Fatídico, el destino se ensañó injustamente. Xicotepec de Juárez, pueblo distante a 57 kilómetros, concentraba en su cárcel a delincuentes sentenciados por múltiples delitos. En el otoño de 1969, 45 reos, violadores, secuestradores, homicidas, ladrones, se fugaron. ¿Dónde se esconderían? Puebla, estado natal del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fanático militar, estaba minada de hombres verdes del ejército. Así lo exigía el mandatario. Quería que su tierra rebelde,
sobrepoblada por las peligrosas juventudes comunistas, se cuadrara de una vez. Por eso, en Puebla se asentaban el 9 y 12 regimientos de caballería, los batallones 26 y 37 y la 25 zona militar. En consecuencia, los reclusos tenían el reto de huir de la tropa feroz, que justo un año antes, en 1968, probó en Tlatelolco de lo que era capaz. Los reos habían escuchado del monte de Chila, con trabajo de sobra, gente afable y, lo mejor de todo, oculto en el recóndito intrincado montañoso. En una travesía serrana a pie, los delincuentes allá fueron a dar. Ocuparon solares buenos para la agricultura. Sin embargo, sabían que con maíz, frijol, chile y café solo se sobrevivía. Hasta ahí. Y ellos querían vivir bien. Por eso retomaron sin culpa su vocación. Dejaba más dinero y en una zona tan lejana los riesgos eran bajos. O eso creyeron ingenuamente. Pero fue tal su saña que los periódicos sí obtuvieron información. El Sol de Puebla sintetizaba así el pánico de los últimos 2 meses de los años 60, impuestos por la banda, cuya misión era sembrar terror, muerte y desolación. En la comarca mataron a los presidentes municipales de Mixtla y La Cañada y a otras 26 personas. O sea, los presidiarios libres ya sumaban 28 homicidios. El Novedades de Puebla tenía cifras 4 veces peores. Cometieron en los últimos meses más de 100 de crímenes. Sus víctimas más propicias fueron comerciantes y arrieros. Esperaban el paso de los productores del café que después de vender el producto llevaban en sus bolsillos cientos de pesos para asaltarlos. Ninguna de sus víctimas conservó la vida. Todas fueron asesinadas. Los forajidos son gente de la peor calaña. Matan casi por nada. En una ocasión asaltaron a los ocupantes de una camioneta y después de despojarlos de 50 pesos, los acribillaron. A los comerciantes de rancherías les vendían protección, semejando los tiempos gangsteriles de Estados Unidos. Aunque con tácticas a lo Al Capone, Puebla se parecía demasiado a México, que de la revolución pasó a la guerra cristera, con una violencia espantosa que se extendió 40 años más, hasta aquel 1970 de esta historia. Pese a nuestras ínfulas modernas, porque ese año seríamos anfitriones de la Copa del Mundo de Pelé, y el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibiría a Uruguay, Israel, Italia y Suecia, México aún era balazos y machetazos. Y Monte de Chila de un día a otro se ganó mala fama. Era guarida de los crueles fugados de Xicotepec. El terror paralizó al comercio, y más vale que ningún totonaca moviera un dedo. Asunción Cruz atestiguó esto cuando ya era un adolescente de 15 años. El pueblito de su infancia desaparecía. Pasaban ahí arrieros para Buenos Aires, para Bienvenido, para San Felipe, para todos los lugares que por ahí pasaban, les robaban, mataban, violaban. La Secretaría de la Defensa Nacional publicaba en medios poblanos los nombres de inocentes asesinados por la gavilla, como llamó a la banda, en pueblos que incluían Tepango, Jopala, Amixtlán, Tlaltenango, Dimas López, Aguatlán, Tlapacoya, Jopala, Buenos Aires. Pero con ninguna población se cebaron tanto como con Zacatlán. Ahí mataron a 21. En las fúnebres listas públicas, los poblanos se enteraban de sus hermanos fallecidos. Miguel Vázquez, Alejandro Cano, Carlos Jiménez, Celestino Flores, Camilo Juárez, Tomás Mora, Ernesto Morales, María Santos, Edmundo Jara, Zenaido Rivera, Natividad López y muchos más. El cura Gabriel Diego escribió en el libro del gobierno de Chicontla, pueblo cercano a Monte de Chila,
acerca de la indignación causada en esos días de 1970. La gente pacífica fue quejándose ante las autoridades. Los habitantes de ese rincón de la Sierra Norte no soportaban ver a su territorio estremecido. Las células del ejército en Puebla y el sur de Veracruz supieron los nombres y el nuevo hogar de los fugados, un escenario semivirgen, Monte de Chila. El gobernador entrante, Rafael Moreno Valle, había asumido en 1969, mismo año de la fuga. El político del PRI, general egresado de la Escuela Médico Militar, conocedor de armas, avaló que el capitán Benigno Martínez dirigiera el operativo sorpresa. Había que actuar con cautela. Eligieron para la acción bélica no cualquier fecha, sino el miércoles 28 de enero de 1970. Día casi festivo. Por meses se había pedido a la población mexicana quedarse en casa porque ese único día se realizaría el 9º censo de población en el territorio nacional. Desde ciudades como el DF con sus 7 millones de habitantes hasta Monte de Chila con solo 500. Para contarnos, todos a responder en casa a los voluntarios. Así, en una madrugada apacible, el capitán Benigno y una columna de cientos de soldados llegaron a la región. Trayendo innumerables carros y toda clase de armas, escribió el cura de Chicontla. Cuando al sol invernal aún le faltaba un rato para emerger, el 37 Batallón de Infantería y agentes de la Policía Judicial de Puebla irrumpieron en Monte de Chila. A las 5 a.m. las botas aprisionaron la hierba en la penumbra. Juró el sol de Puebla que los soldados ni reaccionar pudieron. La partida fue recibida a tiros por los delincuentes. Ante la agresión, tuvieron que disparar. Los fugados salieron de sus jacales, donde quedaron armas que no alcanzaron a recoger ante el intempestivo arribo militar. Aquí y allá había fusiles 30 milímetros, rifles Winchester 30-30 de la Revolución, armas de retrocarga robadas en los pueblos. Los 45 delincuentes, no obstante, sí agarraron algo de su furiosa metralla para descargarla contra la autoridad, ocultos por el follaje. En el tiroteo a ambos bandos les fue mal. El Sol de Puebla precisó: murieron 23 miembros de la gavilla de facinerosos y 8 fueron detenidos. Además, se fugaron José Hernández, José Vázquez, José Pedro, Manuel Santiago, Juan Hernández, Enrique González y otros. La Secretaría de la Defensa informó: se continúa su persecución hasta lograr su exterminio. La autoridad no salió inmune, aclaró la nota. En la balacera murieron el teniente Raúl Venegas y el cabo Odilón Martínez, y resultaron heridos los soldados Serafín Luna, Roberto Sánchez, Esteban Luna y Carlos Domínguez, y está lesionado el agente judicial Elpidio Islas. Al rato, él murió, al igual que el soldado Serafín. Hacia las 10 de la mañana del 28 de enero, había concluido la acción armada. Unos fugados de la cárcel ya estaban bien muertos sobre los campos de Monte de Chila y otros se escabullían en el bosque. El tiroteo duró 5 horas, informó el Sol de Puebla. Y el reportero Óscar Alarcón, del Diario de Puebla, lo confirmó. Tremendo combate con duración de 5 horas. Si inició a las 5 de la mañana y concluyó 5 horas más tarde, la ecuación no dejaba dudas. La sangrienta paz volvió al pueblo a las 10 de la mañana. Sin embargo, el diario poblano Novedades obtuvo datos que sus competidores no. A las 13 horas, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron la región tratando de localizar a los facinerosos. Por tanto, a 3 horas del supuesto final, el ataque militar reinició, pero esta vez en el cielo. El sacerdote Diego escribió: los rebeldes fueron sitiados por tierra y aire. El reportero Hipólito Contreras entrevistó al lugareño Manuel Pozos,
que ratificó lo insólito. Se veían en el cielo aviones de la Fuerza Aérea. ¿Por qué atacaron por aire? Asunción Cruz atestiguó la parte 2 del operativo, el de la tarde de aquel 28 de enero de hace 52 años. Pues entraron los aviones a echar bombas, pues, en el pueblo. Además bombardearon ahí en el monte de Chila, porque bajaban con helicópteros. Si los indígenas intentaban correr a otros pueblos, no había perdón. Con los accesos de los pueblos bloqueados por convoyes, los cientos de habitantes de Monte de Chila estaban, como en un gueto, a merced de las bombas enviadas desde el azul cielo invernal. No dejaron entrar ni salir a nadie, explicó el poblador Pozos. Cerraron los caminos en los pueblos, que se pusieron ahí los soldados que no pasaran. Si querías pasar, pues te agarraban y te decían que a dónde vas y regrésate, y si no, pues también te vamos a matar. A la mañana siguiente, la del jueves 29 de enero, el operativo no fue nota principal de los diarios estatales, menos aún de los nacionales, como El Sol de Puebla, que tituló Extraordinario adelanto cívico del pueblo en el censo. Los rotativos poblanos comunicaron el enfrentamiento en páginas secundarias. Puro sigilo. ¿Por qué? El poblador Pozos esbozó la magnitud de la masacre. Se oía a lo lejos el sonido de las metralletas. Dicen que de 500 personas que eran no quedó ni uno vivo. Casas y la iglesia las tiraron. Asunción Cruz, entrevistado por Noticias Viejas durante su amanecer en Arroyo Hondo antes de trabajar la tierra, hace cálculos parecidos. ¿Cuántos muertos habrá habido aquel día? El periódico está mal. No, las muertes eran como 400 y tantos muertos. Toda la población que vivía ahí. Pero los que los atraparon ahí en sus casas y en todo eso, los mataron. No eran 20 muertos. Como aseguró la prensa. Sino que eran arriba de 400 muertos. ¿Cuántos militares habrán entrado a matar a la gente? Como unos 600 militares. Mataron hombres, mujeres, niños. Acabaron con toda la población. Ahí fueron barriendo parejo. Encontraban niños, pues niños, fueron parejitos, no dejaron nadie que viviera ahí. Ahí los trataron como si fuéramos, no, peor que perros, pues. En la página de Facebook Tlapacoya, nombre de un pueblo vecino de Monte de Chila, sus habitantes comparten recuerdos, discuten sobre pasado y presente de su comunidad y también plantean las cifras del terror. Fue una matanza premeditada, alevosa y cruel contra mujeres, niños y ancianos, con bombas, bayonetas y ametralladoras. Una cifra conservadora habla de 322 muertos. El diario poblano Intolerancia, único que ha recordado la masacre, publicó: El ejército exterminó, extraoficialmente, 324 totonacas, ancianos, mujeres y niños, y quemaron sus pocas propiedades. Un día después del ataque aéreo, Monte de Chila era impenetrable. ¿Qué sucedía ahí? Nadie entraba, nadie salía. El reciente bullicio de una tierra floreciente mutó en silencio. Si acaso se oía el crepitar de la milpa contra el viento, los militares intercambiando indicaciones, sus risas desentendidas de la muerte a su lado y sus enérgicas voces vigilantes, inútiles, pues ¿qué se podía vigilar en un pueblo arrasado? Nada más los opilotes y los perros se arrimaban. En los periódicos, la invasión de Monte de Chila fue pronto una noticia vieja. A lo sumo, informaban cómo el ejército buscaba a los prófugos del operativo. Realizan largas caminatas persiguiendo a los fascinerosos que implantaron el terror en la región. El terreno es difícil y se presta para que la gavilla oponga resistencia. Los diarios transmitieron el dolor.
pero el dolor oficial. Al desolado ayuntamiento de Xicotepec, escala del finado soldado Odilon Hernández, entraron los reporteros Gabriel Sánchez Andraca y Álvaro Palacios. Escribieron para el Novedades de Puebla. El féretro gris que contenía los restos del cabo muerto en cumplimiento de su deber tenía una guardia. La hacían 2 soldados armados de fusil y en posición de firmes. Al lado, sentadas con los rostros tristes, 2 mujeres. La pequeña Soledad, hija de Odilon, y su mujer Soledad Vázquez, que le respondió un par de preguntas. No lo creía, señor. Me dijeron que estaba malo y supuse se salvaría, dijo con voz apagada. ¿Cuántos niños tiene?, inquirimos. 4. Esta es la mayor. La hija empezaba a llorar y optamos por retirarnos. Minutos después el cadáver fue trasladado a Tehuacán, donde recibiría sepultura. A página completa había varias fotos. En una, la esposa con rebozo se toma desencajada la cara. Al ataúd lo escoltan 2 inmutables militares. Abajo, el pie de foto. Un féretro y el dolor de 2 mujeres en su momento más amargo y triste. Y al lado de esa imagen, otra. Un vehículo cruza el pueblo. Un convoy militar con más de 200 elementos perfectamente pertrechados llegó a las 18 horas a reforzar a los elementos que perseguían a los fascinerosos en el monte de Chila. Del pueblo nada se sabía. Imposible entrar. 3 meses estuvieron ahí vigilando los caminos. Recuerda Asunción Cruz. Durante 100 días, ningún civil entró a los terrenos en los que los helicópteros y aviones habían arrojado bombas. En mayo, finalmente, los militares se fueron. No había ya nada que hacer. No tenía sentido vigilar a Monte de Chila porque ya no existía. Asunción, hoy de 67 años y entonces de 15, un día de primavera, fue a visitar al pueblo que admiraba tanto. No, ¿hasta cuándo usted pudo ver Monte de Chila? ¿A los 3 meses que se fueron los soldados, usted ya pudo ir a ver eso? Exactamente, cuando ya los soldados se salieron, ya se quitaron, ya se empezamos a arrimarnos ahí, ahora sí que para ir a ver los cuerpos, exactamente, puros huesos nada más. Cadáveres ahí, o sea, huesos pues, nada más, puros huesos ahí tirados por donde quiera. No, huesos, demasiados huesos. O sea, cuenta que era por aquí, era por allá y por allá. Se cuenta que son gente regada, pues, así, muerta, pues. Los pilotos todavía ahí estaban comiendo. No los dejaron sepultar. O sea que así se los comieron los opilotes, los perros. Los señores de soldados hicieron pues como que se burlaban de los cadáveres, pues. Los ponían ahí en estacas, o sea, los paraban como se llama, como que estuvieran vivos los cadáveres, pues. ¿Cómo fue su impresión al ver la muerte de cerca, no? Pues yo estaba chavo y desgraciadamente me dio tristeza. Mi papá y yo, pues, nos pusimos a llorar. Pero mucha gente que fue a visitar ahí ese lugar se puso a llorar más que nada. La cólera de los militares, la cruel embestida, había escapado de toda proporción. Dejaron los cadáveres 3 meses sin poder enterrarlos, reafirmó el diario Intolerancia. Si la meta era acabar con la gavilla de fugados de la cárcel, ¿qué sentido tuvo aniquilar un pueblo entero? Asesinar incluso niños, no dejar ni rastro de la comunidad y, por si fuera poco, que los cadáveres se pudrieran de pie como un escarnio? Según Asunción, los gobiernos federal y estatal supieron antes del operativo de la fecundidad de esa tierra, un Edén al que incluso cambiaron el nombre. Limpiándolo de indios totonacas, evitaban largos procesos legales. Una aniquilación silenciada resolvía su problema. Ellos vinieron, nada más vieron ese terreno que es
está bueno para sus cultivos de ellos. Esas tierras son fértiles, esas tierras te producen de todo, te producen café, te producen maíz, te producen frijol, tomate, te producen chile, pusieron el nombre de oro verde. Entonces por eso se aprovecharon de la gente indígena. ¿Quién ordenó la matanza? Gobernador que también se llamaba Moreno Valle, Rafael Moreno Valle. Era gobernador, o sea, no sé, ya había visto el terreno que era muy bueno. Entonces él planeó en quitárselos, pero de una manera, no pacífica, sino que de una manera de guerra. La masacre se ha eliminado de la historia poblana y nacional. La página de Facebook de Tlapacoya explica cómo. Los periódicos de la época han sido sustraídos, destruidos o desaparecidos de las hemerotecas de Puebla intencionalmente. La matanza comprometió mucho al clan Moreno Valle. Ni siquiera el expediente penal se encontró, aunque se pidió por transparencia. Fue desaparecido también. ¿A qué le temían los gobiernos? ¿Por qué se trató de silenciar esa masacre? Escribieron los pobladores. En los años siguientes a la masacre, la violencia y los abusos agrarios alcanzaron niveles terribles en todo México. Los caciques mandaban matar en masa a ejidatarios ocupantes de tierras que ambicionaban. Testaferros se hacían pasar por dueños de latifundios que en realidad detentaban poderosos. Latifundistas ponían tierras a nombre de parientes para evitar líos legales y, respaldados en la figura del amparo, los particulares despojaban de bienes a los indígenas. Para colmo, regalar tierras sirvió a los políticos para agradecerse favores. Algo así pudo pasar en Monte de Chila. En junio de 1972, 2 años y medio después de la masacre, la violencia en el campo de Puebla era insostenible. Por eso, supuestamente para dialogar y resolver, los gobiernos federal y estatal organizaron el multitudinario Pleno Agrario de Puebla, al que acudieron líderes de la Confederación Nacional Campesina, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y miles de agricultores despojados y en la miseria. Pese a que podía costarles la vida, los campesinos de la Sierra Norte denunciaron ahí que las tierras ensangrentadas estaban en poder del ex gobernador de Puebla entre 1957 y 1960, Fausto M. Ortega, quien las había repartido con sus amigos y ex colaboradores, los diputados del PRI Jorge Vergara Jiménez y Herminio Amador Ortiz, y el tesorero estatal Ignacio R. Mier. Ellos eran ahora los terratenientes de la región. Es decir, el gobernador en funciones Moreno Valle, probable autor intelectual de la acción militar, por alguna razón compartió las tierras de la matanza a su predecesor, el gobernador Ortega, y éste las entregó a sus fieles cuates. Todo muy PRI. Ya habían pasado cerca de 30 meses de la invasión militar del Monte de Chila, cuando 3 campesinos de la región, Andrés Santiago, Manuel Juárez y Manuel Ponce, para hacer justicia habían creado con algunos supervivientes de la matanza un órgano llamado Comité Isauro Villalba. Viajaron al DF un día entero hasta el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, cuyo jefe y después primer secretario de la Reforma Agraria era Augusto Gómez Villanueva, amigo íntimo del entrante presidente Luis Echeverría. Gómez, alto funcionario priista, encargado de repartir la tierra y atender reclamos campesinos, recibió a los hombres agotados por el viaje. Le dieron un documento que indicaba varios hechos puntuales. 1. Ellos y su gente habían vivido y trabajado aquellas tierras no como invasores, sino, decía el documento, obligados por el hambre. 2. La matanza del ejército no se dio porque ellos fueran delincuentes,
sino porque sumaban 15 años de trámites para que se les dieran las tierras. Si eran asesinados, las gestiones, lógicamente, acabarían. 3. Después de la matanza, un funcionario del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el ingeniero Hernán Rubens Camacho, fue a Puebla para dialogar con 3 caciques de la región. 4. Luego, el funcionario convenció de firmar un documento en español a totonacas que no sabían español. Ahí se obligaban a abandonar las tierras de varios pueblos. Se aprovechó de la ignorancia de los campesinos. Acusó a Rubens el documento de los agricultores. 5. El ingeniero Rubens Camacho cedió la propiedad de 17,000 hectáreas de Monte de Chila y otros pueblos a 3 caciques. Y 6. Muchos de sus hermanos poblanos que se habían opuesto a ese atropello habían sido encarcelados. El diario El Día, en una nota de interiores del 1 de julio de 1972, consignó algo de lo anterior. Gravísimas quejas de campesinos poblanos, asesinatos, quema de casas y entrega de tierras a caciques. En ese pequeño texto, los campesinos criticaron al gobierno de Luis Echeverría. Sirve a los 3 caciques y no a las mayorías. Asunción coincide. Esos terrenos no tenían, ¿cómo debo decir? No estaban escriturados. Como cualquier persona podía entrar a trabajar. Cuando llegaron aquellos señores, los exgobernadores, pues empezaron a decir que ahora sí que ya son de ellos, que ellos ya son dueños. Ellos se apropiaron un promedio de 10,000 hectáreas de terreno. Pues que quedó vacío y poco a poquito se fueron bajando pues las personas desconocidas, más que nada los que según iban a trabajar ahí, bajaron ingenieros, arquitectos, y hicieron huertas, quitaron a unos potreros, recogieron, borraron todo porque ya hicieron cafetales, ya tumbaron los árboles, ya metieron carreteras, y así es como se estropearon el terreno. Esas personas se vinieron y se clavaron a ese terreno. ¿Fue la gente de Fausto, del gobernador Fausto? Así es. ¿Por qué no se supo? ¿Por qué algo tan terrible que hasta parece peor que la matanza del 68 se mantuvo en silencio? ¿Por qué no se supo? La gente estaba muy espantada, la gente no sabía a dónde acudir. La gente, como es gente humilde, gente totonaca, pues, los que ahí vivían, son gentes indígenas, ¿no? Ellos ni esperaban esa guerra que les pasara. O sea, que salieran a poner sus denuncias, por ejemplo, a Puebla o a Zacatlán, no podían ir. Además, en ese entonces no había ni carros, no había nada, tenía uno que caminar a pie. ¿Y hoy a quién pertenece Monte de Chila? ¿Una tierra cafetalera? Según Asunción, a los herederos de aquellos caciques priistas. Y hasta hoy está así. ¿Sí? Ellos son los que mandan, tienen hasta pistas de avión. Sus cosas, ya donde había casas, a donde se mataron, donde mataron ahí las gentes, ya no se ve ni rastro, ya se acabó todo. No es justo lo que hizo ese maldito gobernador, o no sé quién, esos soldados. En ese entonces yo pensaba que si yo fuera grande y que yo fuera un señor que tuviera el poder así, yo mandaba a matar a esas gentes también, porque no es válido lo que hicieron por apropiarse de esos terrenos. ¿Algunos de los fallecidos están en el cementerio de Jopala? No, murieron al aire libre, ahí se los comieron los perros, los pilotes y todo eso. Da tristeza, uno recuerda los caminos, las veredas, cómo andaba uno a caballo, respirando aire puro.
Cuesta creer que el presidente Díaz Ordaz no supiera de la matanza en el estado donde había nacido 58 años atrás. Y cuesta creer que él no participara en lo sucedido. Pero jamás dijo una palabra. A la semana de que los habitantes de Monte de Chila fueran asesinados, acudió al monumento a los niños héroes para homenajear al ejército. Dijo: en México se erradicó el caudillaje y el militarismo político que trágicas consecuencias causaron en el pasado. En nuestro sistema democrático, el militar mexicano está amalgamado con el pueblo. A los ricos siempre nos tienen machucados. Yo me pregunto y les digo a los demás, y digo, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar de que no nos machuquen? El 28 de enero de 1970 no se recuerda en México de ningún modo. Solo queda la memoria de los viejos de la Sierra Norte de Puebla. Homenaje final a los 300, 400, 500 muertos. Noticias Viejas es un podcast escrito y narrado por Aníbal Santiago, con grabación, edición y postproducción de Ismael Méndez. Noticias Viejas, el podcast de las noticias olvidadas y asombrosas.